Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor. Estará en mi corazón, oh cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive. Un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey. Su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón. Es Jesús, mi Señor. Me ha pedido predicar por amor al pecador en la cruz, y su amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. La lección para este día tiene por título Bendecidos con toda bendición espiritual, basado
en lo que Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Apóstol Pablo en esta carta aborda el tema de las bendiciones del cristiano. Él dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. No lo sabemos la situación de la iglesia primitiva, de las múltiples persecuciones, de la presión que ejercía el Imperio Romano, los judaizantes y todo lo que sufrían los cristianos del primer siglo. Especialmente en la iglesia de Éfeso, los cristianos sufrieron la opresión, sufrieron la persecución. El apóstol Pablo escribe ahora para animar a estos nuestros hermanos. Él escribe para darle ánimo y para elevar la vista de ellos. Realmente la ciudad de Éfeso era la que custodiaba, guardaba el templo a esta diosa falsa, tan venerada en ese sector. Pero había ahí un grupo de cristianos que amaba profundamente al Señor y estaba sufriendo la presión. Pablo quiere que ellos miren las bendiciones que Dios tiene para ellos. Por eso en esta carta el apóstol aborda el tema de las bendiciones de Cristo y él dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Pablo tomó su pluma para escribir y recordar a los hermanos en Éfeso los muchos beneficios que conlleva el estar en Cristo. Y él quería transmitirle a los hermanos para que ellos tuvieran valor y fuerza, para que siguieran adelante. Y por eso él le habla de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Les habla de la gloriosa bendición de estar en la iglesia de Cristo. Él quiere que en base a eso aprendamos a valorar de una manera correcta las muchas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pablo comienza a detallar los beneficios que Dios nos da por estar en Cristo. Y podemos considerar que él dice que somos bendecidos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Somos predestinados y adoptados como hijos de Dios, como dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y algo muy especial revela el apóstol. Hemos sido escogidos. Hemos sido predestinados y adoptados como hijos de Dios para ser llamado para alabanza de la gloria de Dios, dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el 14, para alabanza de su gloria. Entonces los hermanos de Éfeso tenían que estar entendiendo el propósito que Dios tenía en ellos, que había
elegido a todos los que obedecieran el Evangelio, dándole ricas bendiciones en Cristo con un propósito para tener un pueblo para alabanza de su gloria. Todo esto fue causado porque fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Le dice el versículo 7 y 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios abrió el propósito que Él tenía para con los seres redimidos. Y ahora a través de Pablo se lo está transmitiendo a los hermanos. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en él. Y el versículo 13 y 14 dice que para ese propósito, una vez siendo redimidos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo de esta manera da detalle de estos beneficios que Dios nos da por el hecho de pertenecer a la iglesia de Cristo, de ser de Cristo o de estar en Cristo. Tal vez haciendo la comparación que ese templo que tanto cuidaban los paganos de Éfeso no tenía valor alguno ante el propósito glorioso que tenía Dios con ese grupo de santos que vivían en la ciudad de Éfeso. Y entonces explota en expresiones de alabanza el apóstol Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La frase en Cristo, fíjese que ocurre más de 20 veces en la carta a los Éfesos. En este capítulo la encontramos aquí en el versículo 1, dice que tenemos todas bendiciones espirituales, los fieles que están en Cristo. Toda esa bendición es en Cristo, según el versículo 3. Los escogidos lo son en Cristo, según el versículo 4. Puede usted marcar ahí, subrayar la palabra en Cristo y la encontrará. Somos santos y sin mancha en Cristo, versículo 4. La gracia es impartida libremente en Cristo, versículo 6. La redención y el perdón de pecados se dan en Cristo, versículo 7. Y estamos marcados o sellados con el Espíritu Santo para garantizarnos nuestra herencia en Cristo, según el versículo 13. Dice el versículo 4 de Efesios 1, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios de su propia voluntad nos ha escogido. Pero ¿a quiénes ha escogido? Aquí la palabra nos ayuda a entender esto. Dice, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Dónde se encuentran los hijos de Dios? ¿A quién Pablo dirigió la carta? Nos dice
a los santos y fieles que están en Efeso. Entonces, esta carta fue escrita a los santos y fieles que están en Éfeso. O sea, a la iglesia de Cristo que estaba en Éfeso. Y esta es la idea que Pablo trata de expresar cuando dice nos escogió. Al decir nos, incluye a los hermanos en Éfeso y se incluye él mismo, o sea, a todos los que están en la iglesia, y ellos son los escogidos, a quien Dios guiará para que crezcan, maduren y sean ciudadanos del cielo, llevándolos más tarde a su gloria eterna. Cuando obedecemos el Evangelio, somos añadidos a la iglesia del Señor. Entonces nosotros entramos en Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Fíjese que Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron estas 3,000 personas? ¿Dónde fueron puestas? El versículo 47 nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces todos los salvos iban siendo puestos en este cuerpo espiritual, que es la iglesia de Cristo, donde Cristo es toda autoridad. Jesús enseñando a sus discípulos con respecto a la relación que Él tiene con los salvos, con estos escogidos, que habla Pablo ahí en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Jesús se paró ante esa viña y les explicó a sus apóstoles tomando ese ejemplo de la parra. Él le dice, permaneced en mí. Pero le había dicho que Él era la vid verdadera y que el Padre era el labrador, el que podaba, el que cuidaba. Y los discípulos eran las ramas, los sarmientos que tenían que dar fruto. Entonces, en esta conversación Jesús le da esta recomendación a los apóstoles, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, esta bendición está en Cristo. Nosotros estamos en Cristo cuando obedecimos el Evangelio y andamos en la verdad. Tomando el ejemplo de la parra, Jesús dice que los pámpanos, las ramas, no pueden dar fruto por sí solos. Tienen que estar injertadas en la parra para que puedan dar fruto. Por eso le dice que tienen que permanecer en él y llevar muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Pablo explicándole a los hermanos del propósito que él perseguía al presentar esta carta. Él les dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y fíjese que todo esto fue desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera creado, Dios hizo un plan para bendecir a todos los obedientes, porque esto fue antes de la fundación del mundo. Antes que Dios ordenara que la tierra diera sus frutos, árboles, que el mar produciera sus especies, Dios antes de eso había pensado en la gente que viviría sobre la faz de la tierra, basado en su conocimiento anticipado de las cosas. Esto se llama la presciencia de Dios. Basado en ese conocimiento anticipado de lo que Él tiene, Él pudo hacer este plan. Dios hizo su elección, o sea, antes que todo fuera creado.
antes que usted y yo naciéramos. Ya Dios, mucho antes, había escogido su iglesia, esa institución divina que Cristo vino y compró con su propia sangre. Ya estaba en la mente de Dios diseñada. Al igual que Cristo, como dice 1 Pedro 1:20, que fue predestinado antes de la fundación del mundo. Dios tenía todo esto programado, el plan realizado. El amor de Dios es tan grande y es tan inmenso hacia nosotros, hacia usted, hacia mí, que por medio de su Hijo y por medio de su iglesia nos ha bendecido y escogido. Pero no solo eso, sino que también nos ha predestinado desde tiempos pasados. Dios ha tenido un plan para nosotros y para su iglesia. Y todo esto fue antes de la fundación del mundo. La idea es que Dios miró el futuro. Basado en su presciencia, Él pudo conocer que entre los seres humanos que habitarían la tierra iban a haber personas que le iban a buscar y de corazón sincero iban a querer servirle. Basado en ese conocimiento, Dios planificó su iglesia y Jesucristo también fue predestinado con ese propósito de rescatar a todos los obedientes. Y entonces en la mente de Dios estaba este cuerpo bendito que es la iglesia de Cristo. Basado en ese conocimiento, Dios echó a andar este plan. Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El propósito de esta elección, como decía este texto, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Todos nosotros sabemos que Dios creó al hombre y el hombre se desvió por desobedecer los mandamientos de Dios. Él era santo, tenía perfecta comunión con Dios hasta que fue tentado y desobedeció los mandamientos del Señor, cayendo en pecado. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado pervirtió el carácter del hombre y lo separó eternamente de Dios. Pero el Señor actuó para beneficiar a los obedientes. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Tomar de todos los obedientes en la tierra, de toda la persona que quiera servirle y hacer un pueblo para alabanza de su gloria, para que fuese ese pueblo santo y sin mancha delante de Él. Esto costó la vida del Hijo de Dios. Por eso Jesucristo vino y murió en la cruz y derramó su sangre. Entonces fuimos escogidos por Dios para hacerle un pueblo santo. La meta de la elección de Dios desde la eternidad fue un pueblo para Él. Explicando esta idea, Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buena? Entonces Dios escogió a todos los obedientes a su evangelio, a los que se someten a su instrucción, para hacerlos un pueblo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, dice el apóstol Pablo. Pedro luego también habla de esto, que Dios nos había hecho una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por tal razón se manda a todos los hombres. Y en este caso Pablo relata su conversión cuando Ananías se presentó delante de él y le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, porque esa era la entrada a esta elección que había hecho Dios para lavar los pecados de su pueblo y presentarse a sí mismo un pueblo celoso y de buenas obras.
un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Era necesario comenzar bautizándose para el perdón de los pecados. En el versículo 5 de Efesios 1 dice Pablo: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos predestinado. Fíjese que la predestinación no tiene que ver absolutamente nada con la predestinación individual e incondicional que enseña Juan Calvino o la doctrina calvinista. Juan Calvino fue el fundador de la Iglesia Presbiteriana. La elección que menciona Pablo en muchos textos para hacer notorio el hecho de que ahora en la Iglesia todos los obedientes, tanto los gentiles como los judíos, tienen bendición y herencia en Cristo. Porque fíjese que si Dios escogiera a algunos para salvación y a otros para condenación, esto sería injusto. Y eso no cuadra con la bondad y propósito que tiene Dios, ni tampoco con el carácter de Dios, que la Biblia afirma que Dios no hace acepción de persona. Lo podemos leer en los siguientes textos, en Hechos 10:34. Dios no hace acepción de persona. Romanos 2:11. Dios no hace acepción de persona. Primera de Pedro 1:17. Dios no hace acepción de persona. Entonces, cuando habla la Biblia de predestinación, no está hablando de la predestinación individual e incondicional. Está hablando de ese plan que tiene, donde Dios incluye a todos los obedientes. Él no elige. Nosotros elegimos obedecer o desobedecer. Y nosotros somos los que decidimos eso. Si obedecemos, recibimos la bendición que Él quiere darnos. Entonces, si somos obedientes, vamos a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice este texto: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese que este llamado que hace Dios, que Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso, este llamado que hace Dios es para alabanza de la gloria de Dios. Y este concepto se repite en el versículo 12, como dice, para que seamos para alabanza de su gloria. Y el 14 al final dice: para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios ha dado, que es demasiado, todo eso es con un propósito, tiene una finalidad, y es despertar en nosotros el sincero deseo de agradecer a Dios por tanta bendición no merecida. Pablo está hablándole a los hermanos de todo este plan que Dios ideó antes de la fundación del mundo para beneficiar a sus criaturas que obedecieran el Evangelio. Y todas estas bendiciones que Dios derrama sobre los que creen en Él y obedecen sus mandamientos. Entonces, nosotros estamos siendo despertados por Dios al revelarnos todo este amor, todas estas bendiciones que no merecíamos. Entonces, ¿qué buscaba? Que para que expresar con todo nuestro ser y nuestra vida lo grande y maravillosa que son sus obras, un pueblo para su gloria. Nos juntamos a cantar y darle honra a nuestro Dios por su bondad, por su misericordia, por su grandeza. Y los cánticos invaden nuestros corazones, que explotan en alabanzas, en himnos y en oraciones de alabanza a este Dios glorioso, porque Él buscaba un pueblo para su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo acepto en el amado. Por su muerte en la cruz, Jesús ha pagado el precio de nuestra libertad de la esclavitud del pecado.
podemos apreciar en la dimensión que se debe lo importante de la muerte de Cristo. Podemos ver en el relato bíblico que el Hijo de Dios vino y tomó la condición humana y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para podernos llevar de regreso a Dios. El sacrificio de nuestro Señor debe despertar en nosotros un profundo sentido de agradecimiento. Y le amamos y le alabamos porque Él tomó nuestro lugar siendo Dios y aceptó la humillación para salvarle a usted, para salvarme a mí, porque Él buscaba un pueblo para alabanza de su gloria. Conclusión. Como ya hemos visto, todas estas bendiciones o riquezas se encuentran en Cristo. ¿Cómo una persona está en Cristo? La respuesta la tenemos en lo que Pablo escribió a la iglesia en Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjense, de esa manera, nosotros recibimos todas estas bendiciones y entramos en este propósito que Dios ha hecho y que Pablo le está comunicando a los hermanos en Éfeso y que yo les transmito a los hermanos de la Iglesia de Cristo que está escuchando este día. La pregunta es, ¿está usted en Cristo? ¿Qué está haciendo usted con la vida que Dios le da? ¿Ha entendido el plan de redención? ¿En qué está ocupando sus días? Dios nos ha revelado un plan maravilloso. La orden es: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Fortalezcámonos nosotros. Levantemos la mirada. Consideremos lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso y abracemos esta esperanza y transformémonos en ese pueblo que Dios quiere para Él, un pueblo sin mancha, un pueblo sin contaminación, para que seamos santos y sin manchas delante de Él, un pueblo para alabanza de su gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su buena atención. Jesús divino, fiel y bendito, estoy rendido ante tus pies, vengo a expresarte mi gratitud. Tu amor sin igual me ha dado la paz que en el mundo no hallé. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Sufriste muerte para salvarme, tu sacrificio me redimió. Servirte quiero, buen Salvador, pues quiero llegar a tu santa mansión donde reina la paz. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Señor querido, la mies es mucha, almas perdidas van
Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Allá en el cielo, donde tú reinas, tendré la dicha de contemplar tu rostro hermoso, lleno de amor. Contigo estaré gozando la paz por los siglos sin fin. Con todo mi corazón te doy mi canto, pues no hallo buen Señor, con qué pagarte. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo